Estás escuchando un podcast de Audiodice. Bienvenidos a su programa Potencial Millonario, donde hablamos del dinero más importante en el mundo, su dinero. Y ahora con ustedes, Félix Montelara, autor del libro Potencial Millonario. Muchas gracias por sintonizar al programa Potencial Millonario. Soy el autor del libro Potencial Millonario. Si deseas participar del programa o hacer una llamada, puedes llamarnos al 334-357-6410. O si deseas enviarnos un mensaje electrónico desde mi página potencialmillonario.com. Bienvenidos, señoras y señores, a su podcast, Potencial Millonario. Y hoy les tengo la segunda parte de la entrevista con Robert Sasuki del podcast Te Invito un Café. Sí, señoras y señores, este joven milenio ha descubierto la manera de generar ingreso sin tener que por obligación tener un trabajo fijo. Sí, señoras y señores, así como lo oye, generar ingreso a través del Internet. Espero que disfruten de nuestra conversación con Robert Sasuki. Este es Félix Montelara quien te habla y estás escuchando el podcast Potencial Millonario. Y recuerde que todos, pero todos, tenemos potencial millonario. Regresamos en un momento. Estás escuchando un podcast de Audiodice. Estamos de regreso, señoras y señores, a su podcast, Potencial Millonario. Y este es Félix Montelara quien te está hablando. Y les tengo que decir, escucha bien, Potencial Millonario se ha convertido parte de AudioDice.net. Sí, como le dicen allá en el barrio donde yo nací, AudioDice.net. O, como le dicen en el barrio donde yo me crié, AudioDice, de decir, dice.net. Sí, señoras y señores, pasen por AudioDice y escuchen los mejores podcasts que existen en el mundo. Sí, porque AudioDice está uniendo a todos estos podcasters independientes para traérselo a usted. Y esta semana les quiero decir que hay dos podcasts que a mí me gustaron mucho, yo los escuché. Uno es El Escribidor con Diego Murcia. Escucha bien, El Escribidor, donde Diego Murcia te habla de cómo escribir un libro, un documento o solamente escribir mejor. Sí, señoras y señores, Diego es de El Salvador y tiene un podcast súper bueno cuando se viene a esto de la escritura. También les recomiendo que escuchen el podcast de Prepárate. Sí, señoras y señores, Lisandra Pagán de la Gran Isla del Encanto nos trae información de cómo prepararnos para un desastre inminente. Sí, señoras y señores, así como lo oyen, prepárate. Prepárate y El Escribidor. Señoras y señores, pasen por audiodice.net o audiodice.net y verás todos los demás podcasts que existen ahí. Bueno, este es Félix Montelara quien te está hablando y recuerde que todos tenemos potencial millonario. Regresamos en un momento. Este programa Potencial Millonario es traído a ustedes cortesía de undercovermakeup.com o undercovermakeup.com. Señoras y señores, esto es una línea de maquillaje. Pase por undercovermakeup.com y verás todos los productos que hay para que su cara luzca mejor. Estamos de regreso, señoras y señores, a su programa Potencial Millonario. Y en el episodio de hoy hemos estado hablando con Robert Sasuki de el podcast Te Invito un Café.
Señoras y señores, si usted nunca ha escuchado el podcast de Robert, yo en realidad les tengo que decir, you are in for a treat. Yes, people. Usted va a quedar sorprendido de lo que va a escuchar en el podcast de Robert. Porque Robert no tan solo hace un podcast como este su servidor, donde yo lo hago una vez a la semana. Pero Robert toma el tiempo para hacerlo diario. Sí, así como lo oye. Robert, cuéntame sobre esto de tú hacer tu podcast todos los días. Cuéntame cómo te ha ido eso y cuál ha sido la reacción del público o de la audiencia que te escucha. Bueno, eso es un trabajo enorme. Lo primero que tengo que decir, los logros que he tenido con el podcast, rápidamente para irme al inicio, ¿no? Han sido enormes, pero así mismo ha sido el trabajo. Ha sido un trabajo enorme. Es algo que se ve bonito, pero es sumamente complicado. Yo tuve la idea hace unos años de hacer el podcast porque yo soy un fiel seguidor del podcast. Yo soy escucha asiduo del podcast. De hecho, estoy suscrito a más de 70 podcasts. Wow. Y encontré un podcaster español, Joan Boluda. Bueno, tiene su podcast, Marketing Online, y él grababa todos los días. Y me gustaba el tema de marketing, yo lo escuchaba todos los días. Lo sigo desde que comenzó. Y a mí lo primero que me impresionó de él, sabiendo yo lo complicado que podría ser producir un podcast, era que este tipo se levantaba todos los días a las 4:30 de la mañana a grabar un podcast. ¿Cómo es posible? Él no es extraterrestre. Entonces yo dije, bueno, ya que yo estoy buscando un medio para destacarme como psicólogo para mi marca personal, hacer el blogging tradicional de escribir artículos no es suficiente porque hay mucha competencia, es muy difícil destacarse, no es imposible, pero es difícil porque hay mucho contenido en texto. Hacer video no era rentable para mí en términos de tiempo por todo el tiempo de producción que me llevaba, y a mí no me gustan mucho las cámaras tampoco para estar figureando, como decimos en Dominicana, frente a una cámara. Y dije, bueno, me gusta el podcast, mi papá es locutor de radio, es como una pasión que viene de familia. Yo nunca he estudiado locución, pero yo dije, esto es interesante porque esto no es radio, esto es algo parecido, pero es grabado. Es decir, que me permite yo editar, yo puedo poner efectos especiales, yo puedo hacer magia en este medio, cosa que no puedo hacer en otros medios. Y yo comencé el podcast, dije que lo iba a hacer diario. Mi problema es que digo que era porque lucho todos los días contra eso. Yo era sumamente perezoso, pero sumamente perezoso. Y yo dije, bueno, vamos a comenzar el podcast diario. Y yo grabé los primeros 3 episodios, 3 días, y el cuarto día no grabé, y el quinto día no grabé, pero grababa otro día de la semana siguiente, es decir, no fui constante. Y así se vio reflejado en las estadísticas del podcast. Muy pocas personas escuchaban el podcast. A los 3 meses de yo producirlo, yo me frustré. Yo dije, esto nadie lo escucha, solamente lo escucho yo y tal vez mi esposa. Entonces yo voy a cerrar esto porque esto no funciona. Pero reflexioné y dije, un momento, quizás soy yo el que lo está haciendo mal, no es el medio. Porque ya yo conocía a podcaster que le estaba yendo bien. Y cambié algunas cosas en el podcast y me prometí a mí mismo y me obligué a ser constante sí o sí, a tomar esto en serio. No por mí, porque yo quería ser más disciplinado y más constante, sino porque hay un público allá afuera que quizás necesita de este contenido. Esa es la motivación que yo tengo todos los días cuando me levanto. Yo me levanto a las 4 de la mañana todos los días, incluyendo sábados y domingos, aunque solamente publico de lunes a viernes, ya me levanto automáticamente sábados y domingos, porque, y lo primero que me llega a la mente es, hay una persona detrás del micrófono que necesita lo que tú tienes que decir, necesita este contenido. Esa fue la gasolina, ese fue el motor que comenzó a impulsarme para yo hacerlo. Fue sumamente difícil, pero yo preparé mi guión, mis canciones, mi esposa me ayudó con las cuñas y con los intros y demás, porque ella tiene voz de locutora, y preparé esto como si fuese un programa de radio. Le puse un tema interesante, el título del podcast es Te invito a un café. Te invito a un café. Te invito a un café, que te voy a hablar de tú a tú, que soy un ser humano común igual que tú y que tengo algo que contarte.
Entonces, ese es el eslogan, ¿no? Te invito a un café y, bueno, toda la estructura del podcast, pero creo que el éxito, yo entiendo que aparte de esos elementos, el éxito del podcast ha estado en la constancia, en la perseverancia y en pensar primero, cuando yo voy a preparar un tema en el podcast, primero en la persona que está detrás escuchando que en mí. A veces yo quiero tratar un tema, pero yo pienso, ¿de verdad la gente necesita de este tema? No, bueno, ¿qué necesita la gente? Necesita este tema, de acuerdo, pues vamos a trabajar ese tema. Y ahora es más fácil porque ahora yo tengo toda una comunidad en Facebook que me sugieren los temas. Wow. Entonces ellos me dicen, Robert, ¿por qué no hablas de depresión? ¿Por qué no hablas de estrés? Porque ya es más fácil prepararlo. He logrado automatizar muchos procesos. Antes me tomaba 3 horas diarias para producir el podcast. Con razón me levantaba a las 4 de la mañana. 4 de la mañana, sí. A las 7 tenía que irme a trabajar hasta las 4 de la tarde. O sea, no podía hacerlo a otra hora porque en la tarde yo tenía que jugar con mis hijos, yo tengo que dedicarle tiempo a mi familia, era imposible. En la noche no podía hacerlo porque yo tengo el sueño muy pesado y yo, cuando me da sueño, yo lo dejo todo para Imagínate dormir. Levantándote a las 4 de la mañana, ¿a quién no? Exactamente. La clave está en levantarme temprano, ser constante, claro, y ofrecer lo mejor que yo tengo para ofrecerle a la gente, con mi estilo, que no soy el más locutor de los locutores, porque ni siquiera los doy, con errores, con debilidades o con defectos, pero sí mostrándome como yo soy, así transparente, íntegro, sencillo, ese soy yo. Y aquí el importante en mi podcast, yo siempre lo he dicho, el importante en el podcast no soy yo, es el contenido. Y la gente lo ha valorado y celebramos, Félix, y qué bueno que me estás haciendo la entrevista justamente hoy, las 2 millones de descargas globales en 124 países. Muchas felicidades. Apenas 1 año y 8 meses. Eso es increíble. Su servidor solamente puede soñar con números así de grandes, ¿sabe? Señoras y señores, estamos conversando con Robert Sasuki de robertsasuki.com, también creador del podcast Te Invito a un Café. Señoras y señores, si nunca han pasado por Te Invito a un Café, tienen que escuchar este podcast. La realidad es que está buenísimo, o como le dicen allá en México, padrísimo, ¿no? Robert, cuéntame entonces sobre el sistema de contenido de valor que tú tienes, no tan solo en el podcast, pero que tú aplicas a tu vida. Cuéntame sobre esto. Yo desarrollé una filosofía de vida, vamos a decirlo así. La tendencia, y esto a través de mucha reflexión, fue parte incluso de un proceso de transformación personal que hice 4 años atrás, más o menos, que fue incluso donde decidí colocarme el apellido de Sasuki, que no es mi apellido de pila o original. Y bueno, el tema es que yo decidí ir un poco contrario a lo que me ofrece la sociedad en términos de quién tú eres. La sociedad entiende que para tú ser alguien importante, tú tienes que hacer cosas y tener cosas. Se enfoca en el hacer, trabaja mucho, trabaja duro, consigue autos de lujo, muchas casas, muchas propiedades, muchas cosas materiales, y entonces eres exitoso. Tú eres una persona importante porque tienes eso que tienes y porque haces eso que haces. Yo decidí cambiar la fórmula. Yo dije, un momento, antes que hacer y antes que tener, antes que hacer con H, hacer y tener, primero hay que ser. Es decir, tú tienes que trabajarte primero tú como ser humano para luego poder hacer cosas que te permitan tener. Entonces yo cambié la fórmula. Yo dije, un momento, la fórmula está mal. Primero es ser, trabajarte a ti mismo. Luego hacer para luego tener. Pero entonces le agregué otro elemento. Tú no puedes hacer y no puedes crecer si tú no das. Y aquí viene el elemento de dar. Yo divido mi filosofía de vida y de trabajo en 3 pasos y la gran consecuencia de esos 3 pasos. El primer paso es ser, trabájate tú mismo. ¿Quieres cambiar el mundo? Comienza cambiándote a ti mismo. ¿Quieres que tu vida sea diferente? Comienza a ver la vida de forma diferente. ¿Quieres que tener resultados diferentes? Haz cosas diferentes, pero desde adentro, ser, primer paso. El segundo paso es dar. Da todo lo que tienes a los demás de forma desinteresada.
sin querer que te devuelvan el favor, sin querer que te paguen, olvídate del dinero, da todo lo que tienes, lo mejor de ti. Okay. Dando, entonces, tarde o temprano vas a crecer, y mientras vas creciendo y vas dando, entonces la gente siente el deseo de devolverte ese favor por tú haberles dado tanto. La gente te va a devolver irremediablemente, y es cuando tú comienzas a tener, ¿eh? Uh-huh. Y claro, la consecuencia de ser, de dar y crecer es trascender, es decir, es salirte de la norma, es tú lograr aquellas cosas que otros no han logrado en escenarios donde otros han estado. Y yo decidí con esa filosofía, cuando la diseñé, yo dije, la voy a poner en práctica en el podcast, y hoy, 1 año y 8 meses después, el podcast he logrado que trascienda. Bueno, yo no lo he logrado solo, porque la audiencia es quien ha hecho esto posible. Exacto. Pero el podcast Te Invito a un Café ha trascendido y ha llegado incluso a tener estadísticas similares a los podcasters más grandes del mundo, que yo todavía no me quiero ni siquiera acercar a esa posibilidad, pero es así. Cierto es. Y ha sido con esos 3 primeros pasos. Yo dije, yo no puedo hablar de depresión, yo no puedo hablar de que tú puedes lograr tus sueños si yo no trabajo los míos, si yo no creo en mis sueños. Uh-huh. Entonces yo soy el que primero aplica antes de dar. Cuando yo doy, la gente me cree porque dice, pero es que si él lo está haciendo, yo puedo hacerlo. Entonces él me motiva porque él me pone ejemplos de su vida. O sea, yo no hablo en parábolas y yo no hablo de otra gente, yo hablo de mí. Uh-huh. Entonces la gente ha visto todo esto y la gente se ha enamorado de Te Invito a un Café, y Te Invito a un Café se ha convertido por lo menos para 9,000 personas que todos los días descargan el episodio. Wow. Se ha convertido en parte de su rutina diaria. Wow. Ellos dicen, yo escucho esto cuando me tomo mi café o mi mate o mi té o mi chocolate, yo escucho Te Invito a un Café. Eso es parte de su día. Y el día que yo no grabo, porque a veces se me hace difícil grabar, ellos me escriben en las redes sociales y me dicen, ¿dónde está el café de hoy? O sea, que ya esto es un compromiso muy serio, ya esto no es un hobby, esto no es simplemente dar. Ahora hay que seguir creciendo, avanzando con la misma calidad o con más calidad aún. Bueno, señoras y señores, están escuchando a Robert Sasuki. Robert es el creador de Te Invito a un Café, pero también el joven es psicólogo y está casado con otra psicóloga. ¿Cómo será esa dinámica en esa casa? No. Pero señoras y señores, les tengo que decir que Robert ha hecho mucho en cuanto a esto de lo que yo llamo la mentalidad millonaria. Y él vive la vida como él la habla, ¿no? Él la camina. Usted tiene que buscar dentro de sí mismo y pensar, ¿estoy haciendo algo parecido como lo que está haciendo Robert? ¿O estoy tratando de vivir la mentalidad millonaria como me explica su servidor Félix A. Montelara? Porque la realidad es que en esta vida uno tiene que intentar las cosas, uno tiene que tomar acción, uno tiene que ser, como dicen allá en el barrio donde yo me crié, proactive. Yes, you have to take action. Señoras y señores, regresamos en un momento. Y quiero recordarle que este programa, Potencial Millonario, es auspiciado por ninjapillow.com. Sí, ninja de karate y pillow de almohada. PILLOW.com. ninjapillow.com. Búsquelo ya. Estás escuchando un podcast de Audio Dice. Bienvenidos de regreso, señoras y señores, a su podcast, Potencial Millonario. Y hoy hemos estado hablando con Robert Sasuki de el podcast Te Invito a un Café. Sí, señoras y señores, ese es uno de los mejores podcasts que hay en el mundo. Así que te exhorto a que pases por Te Invito a un Café con Robert Sasuki
porque la verdad es que vas a aprender mucho sobre ti mismo dentro de ese podcast. Pero ahora viene la parte más importante de este podcast, Potencial Millonario. Si usted está aquí todas las semanas, sabe lo que viene ahora. Y si estás aquí por primera vez, te digo que viene la devoción de la semana, la cual dice: les ruego, hermanos, que se pongan todos de acuerdo, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. 1 Corintios 1:10. Señoras y señores, la realidad es que todos nosotros tenemos nuestras propias creencias, pero cuando se viene a esto de nuestro Dios y Jesucristo, todos tenemos la misma manera de pensar y los mismos criterios. Este es Félix Montelara quien te habla, y recuerde que todos tenemos potencial millonario. Les habla Félix A. Montelara, presentador de radio y autor. Soy de la opinión que hay dos tipos de personas: los que sueñan y los que hacen los sueños realidad. Si desea hacer sus sueños realidad, les invito a leer mi libro Potencial Millonario. Con Potencial Millonario aprenderá todo lo necesario para hacer que su dinero se comporte y lograr que sus sueños se hagan realidad. Potencial Millonario está disponible a través de potencialmillonario.com o amazon.com. Hemos llegado al final de nuestro programa Potencial Millonario. Si le gustó lo que escuchó hoy, se puede comunicar con nosotros al 334-357-6410 o se pueden comunicar a través de nuestra página web. Sintonice el próximo sábado a las 8 de la mañana y recuerde, todos tenemos potencial millonario. La información provista en este programa es para ayudarles a entender los conceptos básicos de las finanzas personales y no debe ser tomado como asesoramiento jurídico, legal u otros servicios profesionales. Esta información no constituye asesoramiento sobre impuestos o inversiones. Consulte su asesor en finanzas o impuestos con respecto a su situación particular. Potencial Millonario y Félix Montelara no es responsable por pérdidas directas o indirectas ocurridas por conceptos aplicados a la información expuesta en este programa.